Este es el circuito que habíamos dejado para estos días de vacaciones y vamos a realizar el estudio del circuito. Lo primero, como en todos, para hacer los estudios de intensidades y voltajes en cada uno de los elementos receptores, tenemos que calcular la resistencia total equivalente. En este caso, la resistencia total equivalente tenemos que irlo haciendo en esta parte mixta como suma de estas dos primeras. Entonces, estas dos primeras resistencias indicaremos que es la operación A. Hemos realizado la operación y hemos obtenido una resistencia A de 24 ohmios. Partimos de la fórmula inicial, sustituimos valores y nos obtenemos 24 ohmios. Hemos dibujado el circuito equivalente en el cual hemos puesto que tenemos la resistencia ya sustituida. En este circuito, por lo tanto, lo que podemos hacer ahora es este paralelo, que será la operación B. Pondremos la fórmula de partida. Sustituimos los valores. Y obtenemos el valor de 12 ohmios en este caso. Sustituiremos este circuito por el siguiente equivalente al haber calculado R sub B. Hemos dibujado el circuito equivalente y ahora ya realizaremos el circuito total, porque lo que tenemos aquí es un circuito con 3 resistencias en serie, que lo único que tenemos que hacer es sumarlas ya y obtener la resistencia total equivalente. Sustituimos los valores. Y obtendremos el circuito equivalente. De este circuito calcularemos la intensidad total. Bueno, desde el circuito total equivalente hemos calculado la intensidad total a través de la ley de Ohm. Sustituimos los valores. Esto nos da con 2 decimales 6,66 amperios. Esa será la intensidad total. Y la intensidad total será la que circula en el circuito con las resistencias totales. Vamos a ir llevando esta intensidad hacia arriba, es decir, hemos ido sacando la resistencia total y ahora, para hacer los cálculos de las intensidades y los voltajes en cada uno de los elementos receptores, tenemos que ir hacia atrás en los circuitos. Si tenemos esta intensidad total va a ser también la misma, que va a pasar por la 5, por la RB y la R1. Después esta R
intensidad total que pasa por RB, veremos que aquí se nos va a disgregar por la R2 y por la RA. Y que aquí tendremos la R2 y la RA, que será la intensidad para la resistencia 3 y la intensidad 4. Dándoles intensidades con los mismos valores a todas que tenga el mismo subíndice a las intensidades que las resistencias, podremos decir que aquí tendremos la intensidad 1, aquí la intensidad 5, aquí la intensidad 2, intensidad 4, e intensidad 3. Aquí volveríamos a tener la intensidad 1, intensidad 5, intensidad 2 y la intensidad A. Y aquí tendríamos otra vez intensidad 5, intensidad 1 y la intensidad D. Por lo tanto, si tenemos estas intensidades, podemos concluir que la intensidad total equivale a la intensidad 1, a la intensidad B y a la intensidad 5. Si ya conocemos la intensidad 5 y la intensidad 1 y la intensidad B, podemos realizar el cálculo de las caídas de tensión de la resistencia 1, de la resistencia 5 y de la resistencia B. Pasaremos a realizarlo poniendo como partida sus fórmulas, que serán la fórmula de la ley de Ohm aplicada a cada uno de los elementos. El voltaje 1 de la resistencia 1, el voltaje 5 para la resistencia 5 y el voltaje B para la resistencia B, obtenido ya la intensidad total que hemos visto que equivale a la 1, a la B y a la 5, sustituimos los valores y obtenemos los valores de 13,32 para el voltaje 1, para la caída de tensión 1, 6,66 para la caída de tensión 5 y 79,92 para la caída de tensión de RB. Bien, ahora lo que podemos ver es que la caída de tensión en RB va a ser común tanto para esta rama como para esta otra rama que están en paralelo. Por lo tanto, podremos decir que la tensión para B va a ser igual a la tensión para 2 y que la tensión para A. Por lo tanto, lo expresamos y a través de la ley de Ohm podremos sacar en este momento las intensidades en 2 y la intensidad en A aplicando la ley de Ohm. Entonces, sustituimos los valores, que van a ser las mismas. Tensiones para 2 y para A, 79,92, R2 24 ohmios, tensión en A 79,92 y RA 24 también. Hacemos las operaciones para esos cálculos. Bueno, como no podía ser de otra manera, la intensidad 2 y la intensidad A es exactamente igual, 3,33 amperios, puesto que las resistencias en cada una de las ramas es la misma, es de 24 ohmios. Por lo tanto, la intensidad que pasa por una rama y por otra tiene que ser exactamente la misma y tiene que ser la mitad de la que teníamos por la resistencia 5, que es esta de aquí. O sea que toda la intensidad que pasaba por 5 se divide
igualmente por la rama R2 y RA al tener los mismos valores de resistencia al paso de los electrones. Una vez de que ya hemos calculado en la rama de la resistencia 2, pues ya tenemos la intensidad y tenemos la tensión. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando en la rama A, puesto que la resistencia A equivale a la suma de R4 y R3. Lo que sí tenemos claro es que la intensidad A es la misma que la intensidad 4 y la intensidad 3. Lo expresamos matemáticamente. Y a través de la ley de Ohm, con la intensidad A ya calculada, que la tenemos aquí, podemos calcular las caídas de tensión en R3 y en R4. Hacemos las operaciones. Una vez sustituidos los valores de las intensidades 3 y 4 y de las resistencias 3 y 4, vemos cómo hemos obtenido los valores de V3, 46,62 voltios, y V4, 33,3 voltios. Con este último paso, pues tendríamos ya resueltos todas las resistencias, todas las intensidades y caídas de tensión que se generan en el circuito de origen en todas las resistencias.